Mi hermana mintió sobre esto. Nunca pensé que mi propia hermana me robaría la herencia familiar. Pero lo hizo, y el impacto de su traición fue como un puñetazo directo al estómago. Todavía recuerdo ese día, la llamada de la notaría, la voz fría confirmando lo que mi corazón ya presentía. Papá había muerto hacía solo unas semanas y el dolor aún era fresco, pero esto era algo diferente, una herida que perforaba más profundo. Mi hermana, Laura, y yo siempre fuimos inseparables. Compartimos secretos, risas, y hasta la misma ropa cuando éramos adolescentes. Ella era mi confidente, mi otra mitad. Después de la muerte de nuestra madre hace 5 años, papá se volcó en nosotras. Nos prometió que la casa familiar, ese lugar lleno de recuerdos y el legado de nuestros abuelos, sería para ambas. Para que siempre tengan un lugar donde volver, solía decir. Esa casa no era solo ladrillos y cemento, era el ancla de nuestra familia, el último lazo tangible con quienes fuimos. Cuando papá enfermó, Laura se ofreció a cuidarlo. Yo tenía un trabajo exigente en otra ciudad, pero volvía cada fin de semana. Confiaba en ella ciegamente. Me decía que papá estaba mejor, que comía bien, que las enfermeras estaban atentas. Me enviaba fotos de su sonrisa, fotos que ahora sé que eran manipuladas o de días anteriores. Me aseguraba que todo estaba bajo control, que yo no debía preocuparme por nada más que por mi trabajo. Estamos bien aquí, relájate, repetía una y otra vez. Y yo, tonta de mí, le creí. El día del funeral, Laura se veía devastada, igual que yo. Lloramos juntas, nos abrazamos, compartimos el dolor de la pérdida. Ella era fuerte, me decía que teníamos que serlo por papá. Después del entierro, mientras volvíamos a la casa, me habló sobre los arreglos. Yo me encargaré de todo lo legal, ya sabes, no quiero que te estreses más, dijo con voz suave. Sonaba tan genuina que no dudé. Nunca la había visto tan preocupada por mí. Le di todos los papeles que tenía, las llaves duplicadas, todo. Me dijo que esperaría a que el duelo pasara un poco antes de ir a la notaría. Pasaron 2 meses. Yo seguía sumida en la tristeza, pero también empezaba a pensar en el futuro. Quería honrar la memoria de papá manteniendo la casa como él hubiera querido. Un día, revisando unos viejos documentos, encontré una carta de papá, escrita a mano, donde especificaba que la casa sería para ambas, al 50%. Me llenó de calidez leer sus palabras de amor. Al día siguiente, llamé a Laura para hablar sobre el proceso de herencia. Su voz cambió. Se puso nerviosa. Me dijo que estaba muy ocupada, que me llamaría después. Pero no llamó. Empecé a sentir una punzada de ansiedad. Algo no cuadraba. Decidí llamar directamente a la notaría que papá solía usar. La secretaria fue amable, pero su tono se volvió cauteloso cuando le pregunté por la herencia de mi padre. La señora Laura Gómez ya ha gestionado todo, dijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Gestionado todo? ¿Qué quiere decir? La secretaria dudó. Sí, la casa ya está a su nombre. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía respirar. ¿A su nombre? Eso es imposible. Papá dijo que sería para las 2. La secretaria, con voz más firme, me explicó que había un testamento, un nuevo testamento, firmado unas semanas antes de la muerte de papá, donde él dejaba la casa enteramente a Laura. Mis piernas flaquearon. Me senté en el suelo, el teléfono temblaba en mi mano. Un nuevo testamento. Firmado cuando papá estaba enfermo, quizás ya no completamente lúcido. Laura lo había hecho. Me había engañado. Marqué el número de Laura, mis dedos temblaban. Cuando contestó, mi voz apenas era un susurro. ¿Qué has hecho? Ella fingió sorpresa. ¿De qué hablas? Su voz era plana, sin emoción. No se molestó en disimular. Sé lo del testamento. Sé que la casa está a tu nombre. ¿Cómo pudiste, Laura? ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá y a mí? Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, escuché su risa, una risa fría que nunca le había escuchado antes. Oh, así que ya lo sabes. Pensé que te tomaría más tiempo, ingenua. La palabra ingenua me taladró. ¿Ingenua? Soy tu hermana. Nuestra casa. ¿Por qué? Porque puedo, respondió. Papá siempre te prefería, siempre hablaba de lo inteligente y trabajadora que eras. Yo siempre fui la sombra. Pero adivina qué, la sombra fue más astuta. Convencí a papá de que tú no cuidarías la casa, que la venderías. Le dije que yo era la única que realmente se preocupaba por él al final. Y él, en su estado, me creyó. Firmó. Lo tengo todo. Legalmente, la casa es mía. Las palabras me golpearon una y otra vez. No era solo la casa, era la traición, el desprecio, la frialdad en su voz. Me había manipulado, a mí y a papá, en sus últimos días. Sentí una náusea profunda. ¿Y qué hay de la promesa? ¿De qué seríamos inseparables? ¿De la familia?
La familia es una palabra bonita, dijo con un tono burlón, pero la realidad es otra. Esta casa es mi boleto a una vida mejor. Tú te las arreglarás, siempre lo haces. Eres la fuerte, ¿no? Colgué. No había nada más que decir. Mi hermana, mi confidente, la persona con la que había compartido cada paso de mi vida, me había apuñalado por la espalda. No había ira, solo un vacío inmenso. El dolor de la muerte de papá ahora se mezclaba con la herida abierta de la traición de Laura. La casa ya no era un hogar, era un monumento a una mentira, una tumba para nuestra relación. Desde ese día, entendí que no todos los monstruos viven bajo la cama, algunos comparten tu sangre.